Un niño negro de 10 años asustado llama al niño 111 después de que apuñalaran a su padre. Pero lo que hizo el oficial racista a continuación lo dejará sin palabras. Entonces mira hasta el final y cuéntanos en la sección de comentarios. ¿Qué harás en este tipo de situación? Era casi medianoche y Hallen Hayes, de 10 años, regresaba a casa después de pasar la noche en la casa de su amigo. Su padre, el señor Hayes, lo había dejado quedarse hasta tarde para terminar un proyecto escolar, confiando en que Hallen volvería a casa tan pronto como terminaran. A Hallen le encantaban las noches como esas, caminar a casa bajo el suave resplandor de las farolas, el aire fresco de la noche llenando sus pulmones. Imagino que su padre probablemente ya estaba dormido en su dormitorio, con las luces atenuadas y el silencio de su modesto hogar instalándose. Pero cuando Hallen se acercó, notó algo inusual. La luz del porche estaba apagada, lo cual era extraño, su padre siempre la dejaba encendida cuando Hallen llegaba tarde a casa. Hallen buscó a tientas la llave y sintió un escalofrío que lo recorrió mientras abría la puerta y entraba. La sala estaba oscura y silenciosa, sin ningún sonido de la televisión que su padre solía escuchar a altas horas de la noche mientras se quedaba dormido. Dio unos pasos hacia la casa y gritó suavemente: «Papá». La palabra resonó en su rostro, hueca y desconcertante. Cuando su padre no respondió, los pasos de Hallen se hicieron más rápidos y sintió una opresión en el pecho mientras se dirigía a la habitación de su padre. Cuando llegó a la puerta, lo que vio frente a él lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Y allí, tirado en el suelo junto a su cama, estaba su padre. La sangre se acumulaba a su alrededor, manchando la alfombra gastada que había debajo, y un leve gorgote provenía de la garganta de su padre mientras luchaba por respirar. «Papá», susurró Hallen, aterrorizado mientras se tambaleaba hacia adelante y se arrodillaba junto a su padre. El rostro de su padre estaba pálido, sus ojos desenfocados, apenas logrando mirarlo antes de que se cerraran de nuevo. El pánico se apoderó de Hallen cuando vio la herida irregular en el estómago de su padre, una marca de puñalada profunda y cruel que había empapado su camisa en sangre. Por un momento, la mente de Hallen se quedó en blanco, sus pequeñas manos flotando inútilmente sobre el cuerpo de su padre, sin saber qué hacer. Buscó el teléfono en su bolsillo y con las manos temblando lo sacó y marcó el 911. Hallen nunca había llamado a la policía antes, solo había visto a gente hacerlo en la televisión, pero sabía que se suponía que debían ayudar, que debían venir y mejorar las cosas. Sonó la línea. Y después de lo que pareció una eternidad, una voz ronca respondió: «Centro de atención al cliente 911. ¿Cuál es su emergencia?». La voz de Hallen temblaba mientras hablaba. Mi padre está herido», tartamudeó, sus palabras salieron a toda prisa. «Alguien entró y lo apuñaló. Mi padre está sangrando mucho. Creo que se está muriendo». Su corazón se aceleró mientras sostenía el teléfono en su oído, esperando desesperadamente que alguien le dijera qué hacer, que la ayuda ya estaba en camino. El despachador, el oficial Reed, no respondió de inmediato. Hubo una pausa, un momento de frío silencio que pareció prolongarse, haciendo que el corazón de Hallen latiera aún más fuerte. Cuando Reed finalmente habló, su tono era monótono, casi desinteresado. «¿Y quién llama?», preguntó, como si fuera la pregunta más común del mundo. Soy Hallen». «Soy su hijo», respondió Hallen, su voz apenas era un susurro. La voz de Reed cambió y sonó ligeramente molesta. «¿Estás seguro de que no estás exagerando, muchacho? A veces la gente se mete en una pequeña pelea». «No», gritó Hallen, con la voz quebrada por el miedo y la frustración. «Está sangrando mucho. Necesita ayuda ahora». Hubo una larga pausa. El silencio del otro lado hizo que el corazón de Hallen se hundiera. Finalmente, Reed preguntó: «¿De dónde llamas? ¿Cuál es tu dirección?». Hallen sintió alivio cuando dio su dirección, pensando que finalmente alguien vendría a ayudarlos. «Es 835 Linden Avenue, departamento Tourbillon», dijo, tratando de mantener la voz firme mientras recitaba los números familiares. Reed hizo otra pausa. El silencio estaba estenido de algo más oscuro. Entonces su voz se escuchó cortante e insensible. «¿Eres Black?». La pregunta fue como una bofetada para Hallen. No entendía qué tenía que ver su raza con todo esto, pero respondió en voz baja: «Sí, soy negro». Podía oír los latidos de su propio corazón, el miedo le apretaba el pecho y le dificultaba la respiración. Hubo otra pausa. Luego, sin previo aviso, la línea se cortó. «Hola», dijo Hallen, mirando el teléfono con incredulidad y con voz desesperada. «Hola, ¿sigues ahí?». Pero no hubo ninguna respuesta, ninguna garantía, solo el silencio hueco de la línea desconectada. El pánico se apoderó de la garganta de Hallen mientras intentaba marcar de nuevo, pero fue inútil, la llamada no se realizaba.
Galen se quedó allí sentado un momento, paralizado por la incredulidad. La respiración débil y agitada de su padre lo devolvió a la realidad y miró al señor Hayes, que parecía alejarse más y más y más con cada segundo que pasaba. El rostro de su padre estaba pálido, tenía los ojos cerrados y Galen sabía que si no encontraba a alguien más que lo ayudara pronto, su padre podría no sobrevivir. Galen pensó rápidamente y recordó al señor Lewis, el mejor amigo de su padre y su vecino más cercano. El señor Lewis siempre había estado allí para ellos, siempre amable y dispuesto a ayudar. Con las manos todavía temblorosas, Galen marcó el número del señor Lewis. Su voz apenas era un susurro cuando su amigo contestó. «Señor Lewis, por favor», dijo Galen con voz entrecortada. «Mi padre está herido. Alguien lo atacó y sangra mucho. Llamé a la policía, pero no me ayudaron. Por favor, lo necesitamos». No había vacilación en la voz del señor Lewis. «Voy a ir ahora mismo, Galen. Mantén la calma. Sigue hablando con tu padre. De acuerdo. Hazle saber que estás ahí». En cuestión de minutos, legó el señor Lewis, con el rostro desencajado por la preocupación al ver al señor Hayes en el suelo. «Dios mío», murmuró, arrodillándose y examinando la herida. Miró a Galen, que estaba allí de pie, con los ojos muy abiertos y aterrorizado. «No vamos a esperar a la policía. Lo llevaremos al hospital ahora mismo». El señor Lewis levantó con cuidado al señor Hayes y lo llevó hasta su coche, con Galen a su lado. Mientras conducían hacia el hospital, Galen sintió una mezcla de alivio y temor. Estaba agradecido de que el señor Lewis hubiera venido, pero no podía quitarse de encima el amargo dolor del abandono por el trato cruel del oficial que lo había dejado solo para lidiar con la emergencia de vida o muerte de su padre. Cuando llegaron al hospital, operaron rápidamente al señor Hayes y un médico se acercó a Galen y al señor Lewis y les explicó que la lesión de su padre era grave, pero que harían todo lo posible. Galen asintió, pálido, incapaz de sacudirse el trauma de la noche, todavía atormentado por el recuerdo de la última pregunta del policía y el frío silencio que siguió. Parecía que pasaban horas mientras Galen se sentaba en la fría y estéril sala de espera del hospital, pensando en todo lo que había sucedido. El señor Lewis estaba sentado a su lado, con la mano apoyada en el hombro de Galen de manera protectora. Durante un rato, permanecieron sentados en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos, pero Galen no podía evitar repetir una y otra vez en su mente los acontecimientos de la noche. Seguía escuchando la voz del operador, esa simple y terrible pregunta que lo cambió todo. «¿Eres negro?». A Galen se le encogió el pecho al pensar en la llamada, en cómo el agente había colgado justo después de haber contestado. Era solo un niño, pero sabía que las cosas no debían funcionar así. Se suponía que la policía debía ayudar, ¿no? Se suponía que debían acudir corriendo cuando alguien resultaba herido. Pero, en cambio, lo habían dejado solo para que decidiera qué hacer mientras su padre sangraba en el suelo. El señor Lewis pareció percibir la tensión de Galen y lo miró con expresión más suave. «Lo hiciste bien esta noche», Galen dijo con dulzura. «Estuviste ahí para tu padre cuando más te necesitaba. Eso requiere coraje». Galen bajó la mirada y jugueteó con las manos. «Trate de llamar a la policía», murmuró. Pero no se quedaron en la línea. «Llamé. Me preguntaron si era negro. Y luego simplemente colgaron». El rostro del señor Lewis se ensombreció y apretó la mandíbula mientras procesaba lo que Galen había dicho. «Colgaron», repitió, en voz baja y firme, aunque había un dejo de ira debajo. Respiró profundamente y pareció esforzarse por mantener la calma en su voz. «Lamento mucho que hayas tenido que pasar por eso. No estuvo bien, Galen». «Hiciste todo bien», Galen asintió, aunque una parte de él se sentía vacía. Había hecho todo lo que sabía hacer, pero aún no había sido suficiente para mantener a su padre a salvo. Se sentaron en silencio otra vez, el peso de lo que había sucedido pesaba sobre ellos. Al cabo de un rato, se acercó una enfermera, con un rostro amable pero serio. «El señor Hayes ya salió de la operación», dijo, dirigiéndose al señor Lewis mientras miraba a Galen, con una sonrisa tranquilizadora. «Los médicos lo han estabilizado, pero todavía está inconsciente. Necesitará tiempo para recuperarse». Una oleada de alivio invadió a Galen y sintió que parte de la tensión abandonaba su cuerpo. Su padre estaba a salvo, al menos por ahora. Saludó a la enfermera con un gesto de la cabeza, agradecido más allá de las palabras, y ella los condujo por el pasillo hasta la sala de recuperación. Galen se asomó por la puerta y se le encogió el corazón al ver a su padre acostado en la cama del hospital, con aspecto frágil y vulnerable. Su padre, normalmente fuerte y lleno de vida, ahora yacía inmóvil, una pálida sombra de sí mismo, con el pecho subiendo y bajando con respiraciones superficiales. Galen sintió que una lágrima se deslizaba por su mejilla, pero se la secó rápidamente, decidido a mantenerse fuerte. Pasaron horas al lado de su padre.
El señor Lewis vigilaba a Callen, y de vez en cuando le ofrecía palabras de consuelo. Callen apenas salía de la habitación. Su pequeña mano descansaba sobre la de su padre mientras en silencio le pedía que despertara y le dijera que todo estaría bien. Pero finalmente, el silencio se rompió cuando el personal del hospital se percató de la lesión de Hayes. El protocolo del hospital era informar de este tipo de incidentes a la policía, ya que cualquier caso de violencia requería una investigación oficial. Cuando una enfermera salió de la habitación para hacer la llamada, a Callen se le retorció el estómago. No sabía si podría enfrentarse a otro agente de policía, no después de lo que había sucedido, y su peor temor se hizo realidad cuando, unos minutos después, el oficial Reed, el mismo oficial que le había colgado, llegó al hospital, acompañado de su superior, el sargento Collins. A Callen se le heló la sangre al ver el rostro de Reed. Esa misma expresión desinteresada que había percibido en el teléfono, ahora justo frente a él. Reed escudriñó la habitación hasta que sus ojos se posaron en Callen, con una chispa de reconocimiento en su mirada. Callen sintió que una oleada de ira lo invadía, pero antes de que pudiera decir nada, Reed se acercó, con expresión neutral, y le hizo un pequeño gesto con la cabeza al señor Lewis. «Estamos aquí para obtener un informe sobre el estado del señor Hayes», dijo Reed, con voz fría y eficiente. Su mirada se posó en Callen, y por un breve instante, hubo algo hostil en sus ojos. El sargento Collins, ajeno a la tensión, empezó a tomar notas y a preguntarle al señor Lewis sobre los acontecimientos de la noche. Mientras tanto, el oficial Reed dio un pequeño paso hacia Callen y se agachó para que su rostro quedara a la altura del muchacho. Su voz bajó hasta un tono bajo y peligroso, apenas por encima de un susurro. «¿No le dijiste a nadie sobre nuestra pequeña llamada telefónica? ¿Verdad?», preguntó. Su mirada se endureció al ver la reacción de Callen. «Porque si lo haces, me aseguraré de que te arrepientas. ¿Entiendes?». Callen sintió que se le cortaba la respiración y que el corazón le latía con fuerza con una mezcla de miedo y rabia. Se quedó paralizado, incapaz de hablar, incapaz de moverse, mientras las palabras de Reed se asimilaban. La mirada fría del oficial lo clavó en su rostro, y su boca esbozó una sonrisa que era a la vez escalofriante y petulante. Reed se enderezó, con un brillo de satisfacción en los ojos mientras se giraba hacia su compañero, retomando su papel sin problemas, como si nada hubiera pasado. Pero Callen no podía quitarse de encima el miedo persistente, la sensación de que había quedado atrapado, de que alguien que debería haberlo protegido lo había dejado sin poder hacer nada. El señor Lewis notó la palidez del rostro de Callen y le puso una mano reconfortante en el hombro. «Está bien», Callen dijo con dulzura, sin entender la razón del miedo del niño. «Tu papá está en buenas manos, ya no tienes por qué preocuparte». Pero Callen no se atrevió a responder. Sentía la amenaza del oficial sobre él, una advertencia oscura y tácita que lo llenaba de un miedo terrible. Bajó la mirada, apenas capaz de evitar temblar, y deseó en silencio que terminara esa terrible experiencia. Durante los 3 días siguientes, el señor Hayes permaneció inconsciente y se recuperó lentamente mientras los médicos y las enfermeras lo atendían. Callen permaneció a su lado, sin querer irse, pero cada vez que miraba hacia las puertas del hospital, no podía quitarse de encima el miedo de que Reed regresara, de que cumpliría su amenaza si Callen se atrevía a contarle a alguien sobre la llamada. Finalmente, en la mañana del tercer día, el señor Hayes empezó a despertarse. Callen estaba a su lado, sosteniéndole la mano, y una sonrisa llorosa se dibujó en su rostro, cuando vio que los ojos de su padre se abrían. El rostro del señor Hayes se suavizó cuando vio a Callen, con sus dedos enroscándose débilmente alrededor de la mano de su hijo. «Hola, amigo», dijo con un susurro ronco y la voz cargada de cansancio. «¿Estás bien?». Callen asintió. Su sonrisa vaciló mientras intentaba contener las lágrimas que amenazaban con derramarse. «Estoy bien», papá dijo en voz baja. «Solo que, tenía miedo. Pensé que te iba a perder». El señor Hayes le apretó la mano con suavidad, y sus ojos se llenaron de amor y alivio. «No me voy a ir a ningún lado», pequeña murmuró. «Estás atrapada conmigo». Se quedaron así un tiempo, padre e hijo, el vínculo entre ellos más fuerte que nunca después de todo lo que habían pasado. Pero finalmente, él cerró. Hayes miró a Callen con expresión preocupada, sintiendo que había algo más que preocupaba a su hijo. Callen dijo con dulzura: «Sé que estabas solo esa noche. Necesito que me cuentes qué pasó. Llamaste a la policía. ¿Vino alguien a ayudarte?». Callen dudó, y bajó la mirada al recordar la amenaza del oficial Reed. Una parte de él quería guardársela para sí mismo, para protegerse a sí mismo y a su padre de más problemas, pero vio la preocupación en los ojos de su padre y no podía mentirle. Callen tomó aire con dificultad y comenzó a explicarle todo. Le contó todo a su padre: la llamada al niño under 11, el tono despectivo de la gente, la pregunta que lo cambió todo,
Eres negro, y la repentina y cruel llamada. Le explico cómo había venido el señor Lewis en su lugar, cómo la policía había aparecido más tarde solo por la llamada del hospital y cómo Reed lo había acorralado en el hospital y le había lanzado esa amenaza aterradora. El rostro del señor Hayes se ensombreció de ira mientras escuchaba. Sus manos se cerraron en puños sobre la cama del hospital. Su voz era baja y estaba llena de furia. Ese oficial te colgó, repitió. Su tono estaba tenido de incredulidad y rabia. Galen asintió con los ojos muy abiertos, sintiendo alivio y miedo al mismo tiempo mientras se desahogaba. Sí, papá. Y él me dijo que no se lo dijera a nadie. Dijo que haría que me arrepintiera. El señor Hayes se incorporó lentamente, con el rostro convertido en una máscara de furia controlada. Miró a su hijo con la mandíbula apretada y dijo con voz firme: Galen, vamos a la comisaría y nos vamos a asegurar de que ese agente responda por lo que te hizo. Galen sintió una oleada de miedo, pero también un destello de esperanza al saber que su padre estaba dispuesto a enfrentarse al oficial. Juntos, se prepararon para enfrentarse al hombre que los había dejado indefensos en su hora más oscura, decididos a hacerlo responsable. A la mañana siguiente, con el señor Hayes todavía recuperándose, pero lleno de determinación, padre e hijo entraron en la comisaría. El corazón de Galen latía con fuerza en su pecho cuando entraron, y su estómago se retorcía de miedo y rabia. Era intimidante estar allí, en un lugar que se suponía que era seguro pero que le había fallado en su momento de necesidad. Sin embargo, con la presencia tranquilizadora de su padre a su lado, asintió una sensación de fuerza que le dio el coraje para seguir adelante. Cuando se acercaron al mostrador de recepción, un oficial levantó la vista y su mirada se suavizó al ver el estado de debilidad del señor Hayes. ¿Puedo ayudarlo?, preguntó cortésmente. El señor Hayes se aclaró la garganta y su voz sonó firme y tranquila. Sí, estamos aquí para hablar con un oficial supervisor, dijo sin molestarse en ocultar la determinación en sus ojos. Tengo una queja sobre un incidente con un operador que necesito que se resuelva de inmediato. El oficial que estaba en el mostrador levantó las cejas, claramente sorprendido por el tono del señor Hayes. Asintió, tomó un teléfono y murmuró brevemente en el auricular. En unos momentos, un hombre de mediana edad con un uniforme impecable se acercó a ellos, su comportamiento tranquilo pero atento. Su etiqueta con el nombre decía Sargento Collins, y les hizo un pequeño gesto a Hayes y a Galen mientras les hacía un gesto para que lo siguieran a una oficina privada. Una vez que estuvieron sentados, el sargento Collins cruzó las manos y miró al señor Hayes con una expresión respetuosa, pero curiosa. Entiendo que tiene una queja sobre la conducta de un operador, dijo con tono mesurado. ¿Puede decirme qué sucedió? El señor Hayes intercambió una rápida mirada con Galen, quien asintió, animando a su padre a comenzar. La voz del señor Hayes era firme, aunque su tono estaba tenido de ira apenas contenida mientras comenzaba a relatar los eventos de esa terrible noche. Mi hijo, Galen me encontró herido después de un robo en nuestra casa. Me habían apuñalado y él llamó al 911 para pedir ayuda. Cuando se puso en contacto con su operador, lo interrogaron de una manera que fue inapropiada, por decirlo menos. El operador le preguntó a mi hijo si era negro y luego le colgó. Dejó a un niño de 10 años solo, con su padre desangrándose en el suelo. El sargento Collins frunció el ceño y su rostro se puso serio mientras escuchaba. Se volvió hacia Galen. Es cierto, hijo. Galen asintió. Su voz temblaba levemente mientras hablaba. Sí, señor. Estaba tan asustado y pensé que vendrían a ayudarme. Pero el oficial me preguntó si era negro y luego colgó. No sabía qué hacer. Tuve que llamar al amigo de mi papá para pedir ayuda. El rostro de Collins cambió, con una mezcla de incredulidad y preocupación grabada en su expresión. Volvió a mirar al señor Hayes, con la voz un poco más tranquila. Esa es una acusación extremadamente grave. ¿Sabe el nombre del operador que atendió la llamada? Antes de que Galen o el señor Hayes pudieran responder, la puerta de la oficina se abrió y entró la última persona a la que Galen quería ver, el oficial Reed. En el momento en que los ojos de Reed se posaron en Galen, su rostro se tensó y su boca se convirtió en una fina línea. Le lanzó al chico una mirada tan fría que a Galen se le puso la piel de gallina. Reed recuperó rápidamente la compostura y asintió con la cabeza hacia Collins. Sargento Collins, escuche que hubo una queja sobre una llamada de la otra noche, dijo, fingiendo un tono de profesionalismo. El sargento Collins miró a Reed y a la familia Hayes como si estuviera tratando de unir las piezas del rompecabezas. Sí, agente Reed. Parece que puede haber habido algunas irregularidades en una de sus llamadas al 911, dijo, con un tono mesurado pero tenido de sospecha. El señor Hayes se inclinó hacia adelante, con la mirada fija en Reed. Irregularidades, repitió con voz dura. Lo que hizo su oficial fue una negligencia criminal. Dejó a mi hijo solo,
sabiendo que yo estaba herido y necesitaba ayuda médica. Luego vino al hospital y amenazó a mi hijo, diciéndole que no dijera nada sobre la llamada. La sala quedó sumida en un tenso silencio. El rostro del sargento Collins se tensó y se volvió lentamente hacia Reed. Oficial Reed. Es cierto. Amenazaste a este chico en el hospital. El rostro de Reed se endureció, pero intentó mantener una expresión tranquila. Señor, no sé de qué están hablando, dijo con voz suave y ensayada. Ha habido un malentendido. Seguí el protocolo. La llamada se cortó y no había suficiente información para continuar. En cuanto al hospital. Miró a Callen, entrecerrando ligeramente los ojos. Nunca le dije una palabra a este muchacho. Esta es una acusación sin fundamento. Los ojos del sargento Collins se posaron en Callen y luego en el señor Hayes. Su expresión permaneció estoica, pero Callen pudo ver un rastro de frustración en sus ojos cuando se volvió hacia Reed. Oficial Reed, estas son acusaciones serias. Tendremos que revisar los registros de llamadas y las grabaciones de seguridad del hospital para verificar lo que sucedió. Si hay algo de verdad en lo que dicen el señor Hayes y su hijo, se enfrentará a algo más que una simple reprimenda. La fachada de confianza de Reed vaciló por un momento, pero rápidamente la disimuló. Con el debido respeto, señor, dijo, con un tono un poco más frío, hice mi trabajo. La llamada probablemente se desconectó debido a problemas técnicos y no pude continuar sin la información adecuada. El señor Hayes se burló, incapaz de contener su ira. Problemas técnicos. Esa es su excusa, miró al sargento Collins, con la voz ronca por la emoción. La vida de mi hijo estuvo en peligro, porque este hombre decidió que un niño negro no valía la pena. No solo ignoró la llamada de Hallen, sino que lo amenazó en el hospital. Le está mintiendo directamente a la cara a cara. El sargento Collins apretó la mandíbula y presionó un botón del intercomunicador. Despacho. Pueden obtener los registros de llamadas al 911 de la noche en que ingresaron al SAR. Hayes en el hospital. En concreto, todas las llamadas realizadas desde el 1035 Linden Avenue. Envíen las grabaciones a mi oficina de inmediato. La espera se hizo eterna. Pero finalmente la operadora volvió a llamar, su voz sonó a través del altavoz del intercomunicador. Sargento, tengo los registros. Los estoy enviando ahora. Unos momentos después, empezó a sonar una grabación en la oficina. La voz de Hallen llegó a través de los altavoces, desesperada y temblorosa, explicando que su padre había sido apuñalado y que necesitaba ayuda. Entonces, clara como el día, la voz del oficial Reed respondió, pidiendo la dirección. Callen se la dio, y las siguientes palabras de Reed atravesaron la habitación como el hilo. Eres negro. Callen sintió que la mano de su padre se cerraba sobre su hombro mientras escuchaban el tono desinteresado de Reed. La llamada se prolongó hasta su sombría conclusión, terminando con el frío y abrupto clic de Reed al colgar. La sala quedó en silencio. El peso de la llamada se sentía en el aire. El sargento Collins miró a Reed pálido de ira. ¿Dejaste a un niño en una situación de emergencia por su raza? Preguntó, con la voz apenas controlada. Reed abrió la boca y tartamudeó levemente. Yo. Fue. Pero Collins lo interrumpió con un tono cortante. Ahórratelo. Tus acciones han deshonrado a este departamento, han puesto a un niño y a su padre en grave peligro y han violado todos los códigos que defendemos. Con efecto inmediato estás relevado de tu cargo. Serás sometido a una investigación formal. La expresión de Reed pasó de ser desafiante a algo más cercano al pánico. Su rostro se sonrojó. Por favor, señor, yo no quise hacer nada de esto, tartamudeó, lanzando una mirada suplicante al SAR. Hayes y a Callen. Solo estaba siguiendo el protocolo. Pero Hallen lo miró fijamente a los ojos. La ira y el dolor de los últimos días se reflejaban claramente en su mirada. Había sentido el miedo y la impotencia, el peso de las palabras de Reed, y no iba a dejar que se le escapara sin consecuencias. El señor Hayes habló con voz firme, y firme: no seguiste el protocolo, abandonaste a mi hijo, un niño de 10 años, en su peor momento. Podrías haberme costado la vida. Y luego trataste de silenciarlo, sacudió la cabeza, con una mirada fría. Ya terminamos aquí. El sargento Collins escoltó a Reed fuera de la habitación, y el señor Hayes y Hallen se quedaron solos en el silencio que siguió. La tensión finalmente se alivió. Mientras salían de la estación, el señor Hayes le puso un brazo sobre los hombros a Hallen y dijo en voz baja: estoy orgulloso de ti, Hallen. Orgulloso de ti por defenderte, por decir la verdad. Fuiste valiente cuando nadie más lo fue. Hallen miró a su padre y esbozó una leve sonrisa que atravesó el cansancio y el dolor. No podría haberlo hecho sin ti, papá. Salieron juntos de la estación, con la cabeza bien alta, dispuestos a seguir adelante. Hallen sabía que se había enfrentado a algo oscuro, algo que no lo abandonaría. Pero también sabía que él y su padre se habían asegurado de que se hiciera justicia y que llevaría esa fuerza consigo siempre.
Unos días después de su intenso enfrentamiento en la comisaría, el sargento Collins llamó a Hallen y a su padre, el señor Hayes. Habían pasado esos días recuperándose, tanto física como emocionalmente, pero todavía había una nube sobre ellos. Para Hallen, el trauma de esa noche aún persistía, las heridas del miedo y la traición tardarían en desaparecer. Sin embargo, el señor Hayes se mantuvo firme. Su objetivo ahora era asegurarse de que el agente Reed rindiera cuentas, no solo por abandonar a su hijo en su momento de necesidad, sino también por los años de prejuicios y abusos desenfrenados que personas como Reed trajeron a la comunidad. Cuando entraron de nuevo en la comisaría, el señor Hayes apretó el hombro de Hallen y le ofreció una sonrisa tranquilizadora. Pronto los llevaron a una oficina donde el sargento Collins estaba sentado detrás de un escritorio, con expresión seria pero respetuosa. Les hizo un gesto para que se sentaran y, tras respirar profundamente, comenzó a hablar. Gracias a ambos por venir hoy. Sarah, Hayes, Yalen, quiero que sepan que nuestro departamento se ha tomado muy en serio lo que sucedió con el oficial Reed. He revisado personalmente la llamada al 911. He hablado con el personal del hospital que confirmó las acciones del oficial Reed y he revisado años de quejas presentadas por otras personas de la comunidad en su contra. El señor Hayes asintió con la cabeza y su rostro adoptó una expresión sombría. ¿Y qué se hará al respecto? Preguntó con voz firme pero con el peso de sus expectativas. Collins respiró profundamente antes de continuar. A partir de ayer, el oficial Reed fue oficialmente despedido del departamento. Los cargos contra él incluyen negligencia grave, mala conducta por motivos raciales e intimidación de un menor. Estos son cargos graves que pueden dar lugar a más acciones legales si desea hacerlo, pero quiero que ambos sepan que, a partir de ahora, ya no estará en posición de dañar a nadie en nuestra comunidad. Callen sintió un gran alivio al oír esas palabras, como si finalmente se hubiera quitado un gran peso del pecho. Durante días se había sentido vulnerable, acosado por la amenaza del oficial. Saber que Reed ya no podía usar su placa para intimidar o lastimar a nadie le trajo una sensación de paz que no había sentido desde el incidente. La expresión del señor Hayes se suavizó un poco, pero siguió mirando fijamente a Collins. Aprecio que lo hayan despedido, sargento. Pero eso no cambia lo que hizo. Esta no es la primera vez que trata a alguien de nuestra comunidad como si no importara. Collins asintió con expresión solemne. Lo entiendo, señor Hayes, y lamento que haya sido necesario este incidente para sacar a la luz su comportamiento de esa manera. También estamos implementando nuevos protocolos para garantizar la rendición de cuentas en el futuro. El uso de cámaras de salpicadero y corporales será obligatorio para todos los intervinientes del 911, y estamos creando una línea directa específicamente para denunciar la mala conducta de los agentes, atendida por un comité de supervisión independiente. Es un comienzo, pero sé que tenemos un largo camino por recorrer. El señor Hayes asintió, satisfecho pero firme. Espero que se mantenga fiel a sus palabras, sargento. Demasiados de nosotros en esta comunidad hemos sufrido a causa de oficiales que creen que están por encima de la ley. Mi hijo casi pierde a su padre por culpa de los prejuicios de ese hombre. La mirada de Collins se desvió hacia Hallen con una expresión de arrepentimiento y empatía en sus ojos. Y Allen, lamento profundamente lo que pasaste. Demostraste un coraje increíble. Se necesita fuerza para hablar, y como lo hiciste, estamos haciendo cambios para asegurarnos de que lo que te pasó a ti no le pase a ningún otro niño en esta comunidad. Allen asintió levemente, reconfortándose con las palabras de Collins, pero aún procesando todo lo que había pasado. Sintió la mano de su padre en su hombro, que lo tranquilizaba, recordándole que estaban allí juntos, el alivio de saber que Reed se había ido, que ningún otro niño tendría que experimentar lo que él vivió, hizo que fuera un poco más fácil respirar. Collins continuó: hay una cosa más que me gustaría mencionar. El oficial Reed solicitó una oportunidad para disculparse con ustedes dos antes de irse. Él está aquí en la estación hoy, pero solo si desean hablar con él. Respetaré su decisión de cualquier manera. El señor Hayes miró a Hallen con expresión indescifrable. Hallen, es tu decisión, dijo en voz baja, con un tono amable. No le debes nada, pero si quieres que se disculpe, podemos ir a escuchar lo que tiene que decir. Hallen pensó por un momento, con las emociones agitadas en su interior. Una parte de él no quería tener nada que ver con Reed, no volver a ver su rostro nunca más. Pero otra parte de él, la parte que se había sentido tan pequeña e impotente durante esa noche, quería verlo una última vez, saber que se había ido para siempre. Después de un largo momento, asintió. Quiero oírlo, dijo en voz baja. Collins asintió, y salió para traer a Reed. Unos momentos después, el oficial Reed entró en la habitación, ya sin uniforme, con el rostro pálido y demacrado. La confianza que había usado como armadura antes se había desmoronado,
reemplazada por una expresión de incomodidad y vergüenza. Se paró torpemente frente a ellos, bajando la mirada mientras luchaba por encontrar las palabras. Señor Hayes, Galen comenzó Reed, con voz baja y tensa. Yo, no sé qué decir. Yo, no manejé bien las cosas esa noche. Deje que mis prejuicios personales nublaran mi juicio y les falle a ambos. Fale como oficial y lamento profundamente lo que les hice pasar. Galen miró a Reed con una mirada firme. No solo fallaste, dijo en voz baja, con voz firme pero llena de dolor. Hiciste que me sintiera como si mi vida no importara. Tenía miedo, y tú. Se suponía que debías ayudarme, pero me dejaste. El rostro de Reed se tensó y respiró temblorosamente, visiblemente incómodo. Lo sé. Sé que lo hice, y que estuvo mal. No puedo deshacer lo que pasó, pero espero que puedas perdonarme algún día. Me iré de la ciudad. Sé que no merezco una segunda oportunidad aquí. La voz del señor Hayes era firme, aunque no había perdón en su tono. La gente de esta comunidad merece oficiales que protejan a todos, no solo a aquellos que ellos deciden que valen la pena. Espero que piensen mucho y detenidamente sobre el daño que han causado. Seguiremos adelante y nos aseguraremos de que el departamento cumpla su palabra de protegernos, esta vez. Reed asintió, luciendo derrotado. Murmuró una disculpa final y silenciosa, y salió de la habitación sin decir una palabra más. Galen sintió una abrumadora sensación de cierre, una liberación del miedo que lo había perseguido. Sabía que la disculpa de Reed no podía cambiar lo que había pasado, pero verlo despojado de su poder, sabiendo que enfrentaría las consecuencias, le trajo una sensación de justicia. Cuando Reed se fue, Colin se volvió hacia Galen y el señor Hayes, con expresión suavizada. Gracias a ambos por su valentía. Espero que esto les traiga un poco de paz. Y si necesitan algo más, no duden en pedirlo. El señor Hayes asintió con firmeza. Gracias, sargento, dijo con voz resuelta. Le pediremos que cumpla con su palabra. Mientras salían de la estación, Galen sintió un profundo alivio. Miró a su padre y una pequeña sonrisa finalmente se abrió paso a través del peso de los últimos días. Lo lograste. Papá dijo en voz baja. Me ayudaste a sentirme seguro de nuevo. El señor Hayes sonrió y abrazó a Galen con ternura. Lo logramos juntos, Galen. Nadie debería hacerte sentir pequeño o asustado. Y ahora por fin podemos seguir adelante. Juntos. Padre y hijo salieron de la estación, banados por el calor del sol de la tarde mientras regresaban al mundo. Era el comienzo de un nuevo capítulo, lleno de una sensación de paz, seguridad y la certeza de que habían enfrentado y superado una injusticia juntos.